a un presidente, un responsable europeo de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México. Le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Yo quiero que en mi país no haya más exiliados, argentinos que deban irse por persecuciones políticas. Pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro, y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual, yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina, tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Que el periodista es como el plateísta que está en la tribuna mirando el partido de fútbol. Sabe lo que tiene que hacer el arquero, cómo tiene que cabecear el 9, cómo tiene que mandar el centro al wing, pero nunca jugó el partido de fútbol. Analizar desde la platea es una cosa muy simple. Jugar el partido es otra cosa. Andrés Manuel y yo pasaremos a la historia como los presidentes de la pandemia. Gobernar en la pandemia es gobernar lo desconocido, gobernar lo que nos conoce. Es luchar contra un enemigo invisible que nadie sabe por dónde ataca. Y por lo tanto, todos debimos ir aprendiendo en el camino cómo enfrentar este problema de un virus que además, ustedes europeos lo conocen bien, ha empezado a mutar y pareciera ser que se fortalece frente a los mecanismos de defensa que nosotros proponemos. Con lo cual, es muy fácil juzgar con números. Es muy difícil gobernar en la pandemia. Como bien dijo recién el presidente, cuando yo recién les comenté que a un líder europeo le dije México tiene un presidente como merecen los mexicanos, voy a confesarles algo más, que no creí oportuno decirlo, pero que después de escuchar al presidente creo que debo decirlo. México tiene el primer presidente honesto en muchos años, el primer presidente decente en muchos años. Y cuando lo escucho hablar como habla, lo escucho, lo veo actuar como actúa, cada día verifico más eso. Yo soy parte de una generación que abrazó la política y como bien dice mi querido amigo, entrañable amigo y maestro, Pepe Mujica, mirá, si querés hacer política, dedícate a otra cosa. Pone una empresa, pone un comercio. Si querés hacer dinero, dedícate a otra cosa. Pone un comercio, pone una empresa. Bueno, ¿qué tal, compas? Pues ya después de escuchar las palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández, nos damos cuenta que así van a ser los presidentes que vengan a nuestro país, esté quien esté, pues obviamente van a hablar de lo mismo, ¿no? Jamás van a hablar en contra, tan solo que estén en otro lugar, en otra reunión, probablemente ahí, ¿no? Bueno, pues primero dice que tenemos el presidente que nos merecemos los mexicanos. Pues sí, desafortunadamente pasa cuando pues sigue dependiendo de este circo electoral. Obviamente tenemos lo que merecemos. ¿Por qué? Porque no luchamos, no nos organizamos y no dejamos de depender del sistema.
Creo que ahí sí le voy a dar la razón a Alberto Fernández, presidente de Argentina, pero no con el pensamiento que él tiene, sino con el pensamiento crítico que debemos de tener los mexicanos y que se nos olvida, y sobre todo a esos esbirros, a esos operadores que siguen alimentando a López Obrador y lo siguen fortaleciendo. Por eso México, cuando termine su mandato, va a estar, pues, voy a tener que ser honesto, vamos a regresar a los tiempos de Miguel de la Madrid. O sea, o peor que Luis Echeverría. Bueno, más o menos para que se den una idea. Ahora, dice que el periodista, y como aquí lo indica Alfredo Lecona, es como un aficionado de fútbol que opina mucho pero no juega el juego. Dice él que analizar desde la platea es una cosa muy simple. Y él menciona a Alfredo Lecona: avísenle al presidente de Argentina que está en este país donde se mata periodistas con total impunidad. Y no solo periodistas, activistas, organizaciones, comunidades desplazadas por los megaproyectos. Él dice, pues es que gobernar en medio de la pandemia pues es muy difícil, es un punto muy distinto. A ver, y no puede dejar a un lado los megaproyectos y abocarse en la situación de salud. Creo que México hubiera estado como en Nueva Zelanda, pero como tiene que seguir órdenes de los empresarios como Ricardo Salinas Pliego o Azcárraga o Slim o Larrea o Balleres, por eso México no puede salir del hoyo. Se tiene que dejar de depender tanto de ellos y los que promueven el capital y dejar ya el capitalismo. Pero díganme si eso va a pasar, compas. No, nunca habrá un gobierno que sea humano. Jamás, compas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir organizándonos, dejar de depender del sistema. Va a escucharse un poco individual, pero empiecen por ahí si se les hace más fácil, y si no, pues con sus vecinos, caray. Aquí nosotros yo donde vivo, ya les he explicado, dejamos de depender del gobierno tanto estatal como municipal. Ya federal, pues obviamente, pues ya no. Ya nosotros valemos o nos valemos por nosotros mismos, nos ayudamos entre nosotros mismos, a pesar de los problemas que tuvimos. Obviamente no voy a decir dónde, porque pues corre en riesgo mi seguridad y la seguridad de los demás. Entonces, compas, pues empiécenle. Yo sé que es muy complicado, pero si no, pues háganlo de forma individual, se les hace más fácil. Yo sé que es todavía también complicado, pero empiecen por algo. Si los zapatistas, si las comunidades indígenas pueden hacerlo, ¿por qué nosotros no? Porque estamos muy dependientes a muchas cosas. Nosotros ya poco a poco nos estamos dejando de depender de eso, aunque pues sí, hay cosas que todavía pues sí tenemos que luchar para pues no permitir que sigan burlándose de nosotros. ¿Vale? Eso no significa que ya las cosas se hayan solucionado, no, tenemos que seguir trabajando. Todos siguen trabajando, los que son o son pueblos autónomos siguen trabajando, no han parado. Pero bueno, el presidente de Argentina, como cualquier otro presidente, van a salir a decir esto. Pues sí, obvio. En fin, pero qué bueno que aquí queda claro, y ya periodistas ya salieron a decirle y mandarle un mensaje al presidente de Argentina. Saludos, compas.